Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con estas clases virtuales y para lo cual vamos a realizar el día de hoy el tema conectores lógicos. Pero vamos a esperar un par de minutos ya para que algunos estudiantes me han pedido por ahí que para empezar ya. Así que esperamos. 2 minutitos nada más. Bien, vamos a empezar con lo que es los conectores lógicos, ¿sí? Para lo cual, acompáñame en esta aventura. Oído la música, joven. Conectores lógicos, ¿qué vienen a ser? Estos conectores te van a unir una idea con otra idea para darle de una manera una coherencia, una cohesión. Y también se puede unir frases, oraciones, no sueltas por así solas. O también puede ser dentro de un texto, ¿no? Cuando hablamos dentro de un texto, pues lo más importante es que se conozca eso, ¿no? Los conectores dentro de un texto. Entonces, ¿qué vienen a hacer los conectores? Van a ser expresiones verbales, palabras de enlace, que van a ir facilitando la parte semántica de un texto. ¿Y cuál es la importancia? Porque algunos alumnos muchos dicen profesor, conectores. Esto nos va a servir para ordenar y relacionar diferentes ideas que van a ir apareciendo en un texto, como les mencionaba. ¿No? Esto vamos a ir realizando. Ahora, su importancia, el manejar y entender el uso correcto de estas expresiones va a tener una gran importancia, pues, dentro de lo que es la coherencia y la cohesión, ¿no? Tanto al momento, esto escucha, por favor, oído a la música, al momento de redactar y al momento de redactar un escrito, al momento de leer un escrito, para que pueda facilitarte con mayor rapidez esta comprensión, ya que la mayoría no puede comprender ni entender esto, ¿no? Entonces, de esa forma y para eso se realizan estos tipos de eh, conectores, ¿no? Para eso es su importancia. Eh, También en los ejercicios, ¿no? Ahí podemos ver, estos ejercicios se manejan totalmente
por el aspecto semántico y pues no por el... ¿Por qué se habla del semántico? Por el significado. Esto ya que depende... Ya, esto también va a depender mucho, mucho de lo que viene a ser, por ejemplo, eh, la coherencia, ¿no? Y la cohesión que le vamos a ir dando. Ahora, el ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, ¿no? Dice, dentro de los géneros periodísticos el reportaje es el más completo. Puntos suspensivos, une entrevista, crónica, noticia e investigación. ¿Cuál será la respuesta? Y lo que suele hacer todo estudiante, y este es el error garrafal que suelen cometer, ¿no? Primero juegan con las dónde, por qué, por lo tanto, si es que, pero no. Pero acá tienes que ver. Dentro de los géneros periodísticos, dice, el reportaje es el más completo. ¿Cuál? El reportaje, ¿no? Y dice, une entrevista, crónica, noticia e investigación. Entonces, se está hablando de los géneros periodísticos, ¿no? Entonces el reportaje es el más completo. Y que sea, por lo tanto, si es que, pero... entonces la respuesta es porque. Esto tienes que ir viendo, ¿no? Esta clasificación dentro de lo que son los conectores. Y acá vamos a ver un consejo básico. ¿Ya? ¿Por qué te digo consejo básico, joven? Porque tú tienes que entender esto. Tienes que saber, ¿ya? Para que tú ya no vuelvas a cometer ese error. Por ejemplo, tenemos los ejercicios de conectores deben hacerse sin mirar inicialmente las alternativas. Lo que te he mencionado. Todo estudiante que hace, primero mira las alternativas, ¿no? Y después empieza a jugar. Virgen de las papayas, dame puntería, ¿no? Entonces ahí. No es así, pues, joven, ¿no? Tú tienes que ir viendo. ¿Y qué dice? Sino que se debe tratar de establecer el sentido de la oración, es decir, función, y ubicar en el espacio que se entrega un conector, posible que complete el sentido correctamente. Cuando hablamos de este conector, pues, vamos a ir viendo, ¿no? Que se va a dar de esta forma. Por ejemplo, no mirar primero las alternativas y jugar. Primero tienes que ubicar el rastro verbal, es decir, la palabra clave dentro de lo que viene a ser qué cosa. Esto, ¿no? Dentro de lo que viene a ser esto, ¿no? Ahora sí, vamos, acompáñame. Sigamos. ¿Qué pasaría si al ver las alternativas no estuviera la expresión que nosotros pensamos correcta? En este caso tenemos que saber que existen otras palabras, ¿ya? Existen otras palabras que cumplen la misma función, ya sea de causa, por lo tanto, es necesario conocer cuáles son estas. Pues, por qué, puesto que, dado que, ya que, son equivalencias. Por eso hay que conocer todas las funciones y hay que aprender, ¿no? A veces mis alumnos me dicen, profesor, ¿para qué nos vamos a aprender? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque, ¿no? Ahí está, del ejercicio. Obviamente haciendo qué cosa. Tienes que subrayar esta parte, no de una manera tal. Reportaje. ¿Por qué yo siempre subrayo? ¿Por qué la importancia de subrayar? Porque mira, cuando tú subrayas, vas a ubicar la palabra que corresponde. Si no, nunca vas a poder encontrarla. Y el mayor error de los estudiantes es esa, ¿no? Reportaje. Y el reportaje que dice se va a ir uniendo con cada una de estas expresiones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Ahora vamos a poder manejar los conectores. Hay conectores de conjunciones, preposiciones y adverbios. Las conjunciones, que vienen a ser, hay que privilegiar su uso sobre las preposiciones. Palabras cortas, comunes, que unen otros elementos y modifican. Los adverbios modifican a un adverbio, un adjetivo o a un verbo, ¿sí? Después tenemos, si bien todos los tipos de conectores se definen por ordenar el tipo
el texto tiene distinta clasificación. Entonces, ¿qué tiene? Distinta clasificación según sus caracteres, conjunciones, expresiones que dan orden y significado al texto. ¿Ya? Al texto. Preposiciones son más recurrentes en general y son palabras cortas. Adverbios se separan de los dos anteriores por su función. ¿Sí? Se van a separar de los dos anteriores por su función. Modifican a los verbos, a un adjetivo o a otro que viene a ser un adverbio. Son necesarias. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora bien, funciones de los conectores. Hay pues función copulativa, disyuntiva, adversativa, continuativa, comparativa, condicional y temporal. Pero acá hay un detalle, que algunas son coordinantes y otras son subordinantes. Cuando hablamos de una coordinante, por ejemplo, una coordinante es una relación sana, ¿no? Donde el chico y la chica conversan, dialogan, se ponen de acuerdo. Y una subordinante es una relación tóxica, ¿no? Donde la chica no tiene sometido al pobre, ¿no? Más o menos. Si no, no mires a tus compañeros ni te acuerdes de ellos, pero por ahí puede ser algún caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Esto de las subordinantes. Y bien, vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de conectores y su aplicación sería en relación a conjunciones. Sobre preposición. Estoy haciendo un trabajo en relación a la evolución. Estoy haciendo un trabajo sobre la evolución. Entonces ahí tú ves, ¿no? La importancia de estos conectores. Estos conectores pues nos van a ayudar siempre, ¿no? A poder darle una coherencia. Si bien son distintos tipos de conectores, poseen la misma función en la oración. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Y vamos a ir viendo, pues, ¿no? Tips y consejos para los ejercicios de conectores. Preferir la selección de conjunciones que la de preposiciones. Utilizar como referencia la última o solo una fila en la selección múltiple. La mayoría de los ejercicios tienden a ser la alternativa que realza y le da importancia al enunciado y no la que se la quita. Primero leer el enunciado sin las alternativas e inferir las funciones restantes. Reconocer cuándo prevalecen las funciones coordinantes, cuándo los segmentos restantes son independientes y cuándo los subordinantes. Conocer de memoria las funciones de cada frase conjuntiva y conector. Eso es muy importante, ¿no? Siempre pido eso, que a veces te tienes que aprender, ¿no? Porque si tú no te aprendes, va a ser mentira. Mentira estaríamos trabajando sobre ese detalle, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora bien, las conjunciones son conectores de mayor utilidad. Se divide en coordinantes y subordinantes, ¿no? Relacionan ideas, las coordinantes independientes, no las cambian. Y las subordinantes, las conjunciones tienen como consecuencia el cambio de significado. Sí, entonces ahí vamos a tener este aspecto. Las preposiciones. Estas preposiciones son 23, ¿no? A, ante, bajo, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre y tras. Pueden indicar origen, procedencia, destino. ¿Ya? Ahora bien, esas preposiciones te las tienes que aprender porque solo son 23, ¿no? Solo son 23. ¿Sí? Ahora los adverbios, estos sí son pues un poco más extensos, ¿no? Y acá vas a tener que utilizar mucho tú, vas a tener que darle uso, pues, ¿no? A tu memoria. Claro. Entonces, adverbios. Los adverbios, ¿qué vienen a ser? Son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En la oración funcionan como circunstanciales, ¿no? ¿Por qué se dice circunstanciales? O formando parte de modificadores. Son invariables, ya que no tienen género ni número. ¿Sí? Ejemplos son aquí bastante rápidamente ahí ayer. Ahora es porque se dice estos cumplen la función de circunstanciales.
Porque mira, cuando son circunstanciales hay de lugar, de tiempo, de modo, ¿no? Y estos circunstanciales pues son un montón, ¿no? Que si a simple vista yo no te puedo decir, ¿no? Mencionaríamos unos cuantos, pero no todos, pues, ¿no? Y esto tienes que saber solamente reconocerlos, solo saber reconocerlos, ¿sí? Para esta función copulativa, ¿cuál es la función copulativa? Su función va a ser unir elementos, ¿no? O ejercicios. Tom y Jerry. Mañana iremos. Ni que me vayas a fallar. Entonces, copulativa. Unimos dos. Función disyuntiva. Este es enlazar palabras, oraciones, ideas, ¿no? Para expresar posibilidades o alternativas diversas. Ser o no ser. O primero siento, después, ¿ya? Ahora sí, vamos. Por ejemplo, tenemos función adversativa, ¿no? La función adversativa, ¿ya? Función adversativa, ¿ya? Es la oposición de dos juicios de cualidad lógica contraria. Entonces tenemos pero, sin embargo, más, solo, ¿ya? Y ahí tenemos. Eres bueno, pero yo soy mejor. Roger Federer, ¿no? Ahí está. Función consecutiva. En la función consecutiva se señala un elemento en efecto de otro. Pues luego con que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, por esto, así que, así pues que. Voy a dormir porque tengo sueño, ¿no? Algunos no tienen sueño y se quedan hasta la madrugada, ¿no? Ahí chateando, ¿no? La función comparativa. Cuando hablamos de la función comparativa, pues esta va a comparar, ¿no? El auto es tan rápido como el avión. Tenemos como, así como, tal cual, cual así, así como, así también, al igual que, lo mismo que, tan como, tanto como, más que, mejor que, menos que, peor que. ¿Sí? Ahí tenemos esto. ¿Ya? Y vamos a continuar, por ejemplo, la función de finalidad. ¿Para qué? Esto va a terminar, ¿no? Por ejemplo, esta es la intención con que se produce la acción del verbo. ¿Para qué? A fin de qué, con el objeto de, con el propósito de, para, con el fin de, a fin de, a objeto de. Se vistió bien para llamar solamente, ¿qué cosa? La atención, ¿no? Función temporal, este por un denota tiempo, ¿no? Mientras que, mientras tanto, en tanto que, entre tanto que. Cerebro está enojado, mientras que Pinky dice tonterías, ¿no? Todos hemos visto esos dibujitos. Tenemos la función causal, son complementarias, circunstanciales que expresan la causa, la razón o, por ejemplo, ¿no? La razón no, entonces ahí vamos a tener, ¿sí? Entonces ahí tenemos, él está enojado porque le fue mal en el trabajo. Y ahí tenemos función continuativa, ¿no? Este es de continuación. House es muy buen médico, mejor dicho, cura bien las enfermedades.